Ahí está la presentación, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí. Agradezco la invitación de la Universidad de Guanajuato, en particular a mi amigo Emigdio Larios, con quien he compartido parte de esta experiencia que hoy voy a transmitirles. Quiero decirles que tengo 25 años de dedicarme al tema del marketing político, algunas veces como parte de una estructura o un equipo de campaña, como operador, y otras veces como consultor. Es decir, he visto las dos caras de la moneda y he trabajado sobre este proceso de construir imagen, de lo que vamos a hablar hoy es de cómo se puede ser competitivo y ganar una elección. De eso se trata este tema. Yo sobre un asunto más práctico, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero esta ponencia, cuando la empecé a preparar, la vi como una reflexión en voz alta con ustedes, porque la pregunta que yo quería hacer es: ¿están de acuerdo conmigo que el mundo está cambiando demasiado de como era hace algunos años? Hay una gran transformación que está mutando todo lo que estamos observando. A veces se vuelve un poco imperceptible, y eso es lo que a mí me ha movido a entender cómo hace 25 años que empecé a hacer o participar en el marketing político eran las cosas y cómo es el día de hoy. De verdad que hay un cambio radical en la manera en que se están desarrollando las cosas, al grado tal que todo se está poniendo en duda, y además hay una gran oportunidad de las nuevas generaciones por romper paradigmas, cosas que estaban preestablecidas y que hoy podemos poner en duda y modificar. Y en ese sentido, durante mucho tiempo se pensó que la esencia del marketing político era atender a la razón del elector. Y hoy, espero convencerlos durante mi presentación, hemos comprobado que más allá de la razón está la emoción del elector. Por favor. En Uno Consultores, que es un despacho de consultoría que abrimos en Puebla, un grupo de compañeros politólogos y su servidor, hablamos mucho de esta parte emocional y tenemos un concepto base que es el mood social, ¿no? En el que estamos hablando de cuál es el ánimo que prevalece durante un proceso electoral, cómo influye este sentido anímico en el que los electores, los ciudadanos, nos movemos durante un proceso electoral. Y voy a describir un poco lo que yo percibo de manera generalizada en diferentes pláticas, conferencias, o cuando damos clases en algunos diplomados o cursos o talleres relacionados con el marketing político. Hay una gran cantidad de dudas muy sentidas por los ciudadanos. Algunas de ellas, y díganme si no las han escuchado, que la gente dice: ¿tiene sentido ir a votar? ¿De qué sirve votar si ya todo está arreglado y saben quién va a ganar? ¿Sí o no? Yo lo he escuchado infinidad de veces en distintos lugares. Lo mismo en espacios académicos, que en reuniones sociales. En todos lados hay esta duda de la gente, porque si me permiten describir este mood social o este ánimo generalizado en el que vivimos prácticamente en todo el mundo, sobre el tema de la política, de la praxis política, hay un estado de ánimo en el que prevalece una gran desilusión, hay un desánimo, hay hartazgo sobre la política, hay desesperación incluso. La gente se siente impotente frente al resultado o los logros de sus autoridades. ¿Cierto o no? Y este es parte del ánimo social sobre quienes decidan dedicarse al tema de la mercadotecnia política, tendrán que actuar.
Es decir, ir contracorriente contra este desprestigio en el que la vida política se ha prostituido y se ha transformado en algo tan negativo. Parte de este mood social también nos habla de esta desesperanza a la que nos ha llevado la dinámica de los sistemas políticos. La gente dice también, y creo que coincidirán conmigo, todos son iguales, ni a quién irle, y aunque votemos, todo sigue igual. Por eso es que estas dos imágenes son muy claras, ¿no? Yo creo que ya las habrán visto cuando la gente ha nulificado su voto, o por lo menos se ve interesante. Ahora que los veo a todos juntos, saludos, ¿no? Y la otra, unos lo ven verde y otros tricolor, pero todos sabemos que son lo mismo, ¿a poco no? Estas dos imágenes reflejan precisamente este nivel de desesperanza con el que está el ánimo de los ciudadanos, que al final también son los electores. Entonces, con este ambiente, imagínense qué tan fácil o qué tan sencillo es hacer una estrategia de campaña. Porque para empezar, iniciamos cualquier proceso electoral, sea del partido que sea, cualquier candidato que sea, con un ambiente adverso y negativo, con un rechazo importante de la población, de la cual creo que ya prácticamente nadie se salva. Adelante, por favor. Y yo voy a hablar de esto que hoy identifico como el nuevo contexto para el marketing político, basado fundamentalmente en lo que son los procesos electorales. Adelante, por favor. Y hay algunos puntos que quiero poner a su consideración en esta reflexión en voz alta que hoy quiero compartir con ustedes, producto de la experiencia de esto que he vivido a lo largo de estos años y sobre todo los más recientes. Primero, que hay que aceptar y tener en claro como premisa que hay una crisis de la partidocracia. No hay nadie que crea en los partidos políticos de manera contundente. Es decir, hoy el fenómeno, por ejemplo, de las candidaturas independientes o ciudadanas, tiene un fundamento precisamente en esto, en este hartazgo y desilusión sobre los actores políticos y los candidatos y gobernantes que una y otra vez, en la opinión de la gente, han defraudado su confianza. Por eso hay campañas orientadas, desafortunadamente, para la no participación, cuando me parece que no es el antídoto que tenemos que tomar para resolver este problema, sino al contrario, fortalecer la participación ciudadana y, por supuesto, las alternativas no identificadas con ningún color o partido político. Me parece que no es un fenómeno únicamente de México, aunque lo vivimos aquí de manera cotidiana, sino prácticamente en todo el mundo. El segundo punto en este contexto del marketing político es que los sistemas políticos están colapsando. ¿Por qué? Por la falta de credibilidad, por la falta de confianza que se ha ido acumulando a lo largo de años, décadas, y que han generado precisamente este abismo entre el ciudadano y sus autoridades. Eso es algo real que además puede fluctuar a otras cosas. Recientemente leí un artículo, parece un poco como de ciencia ficción, pero se están planteando la posibilidad de que hoy esta nueva generación, que es identificada como los millennials y las que vengan después, pierdan este sentido de identidad o de arraigo en sus respectivos países. Leía yo que es probable que en el futuro, no es una afirmación mía, pero a las nuevas generaciones, que nos costó miles de años a los seres humanos volvernos sedentarios, establecer comunidades. Y hoy esta nueva generación está regresando a ser nómada, no se está arraigando, está buscando la experiencia de transitar hacia otros espacios para lograr su desarrollo de vida. Y eso implica, y a lo mejor, bueno, a ustedes tal vez sí les va a tocar verlo, si eso sucede así, no lo veo
tan absurdo por la mentalidad y la forma en que hoy piensan las nuevas generaciones, pero que puedan pagar un derecho para poder, les voy a decir, somos mexicanos, alguien quiere por cuestiones profesionales irse a vivir a Canadá y de repente diga, ¿cuánto cuesta para que yo pueda ser canadiense los próximos 5 años de mi vida? Porque mi proyecto de vida o desarrollo profesional requiere establecerme acá. Pagas los derechos y adquieres una ciudadanía temporal y tienes derechos y obligaciones como cualquier ciudadano. Yo creo que puede suceder, no lo veo tan absurdo por cómo se están planteando las cosas. ¿Qué va a pasar con eso? Va a modificar por completo todo lo que hoy conocemos como el tema de la soberanía nacional, los sistemas políticos, quién va a votar, quién va a tener derecho a ser votado en un país en la que todos de alguna manera pueden, o una parte importante puede ser migrantes temporales. Entonces, si le añadimos que de por sí el tema del desprestigio ha colapsado los sistemas políticos, imaginémonos hoy en una dinámica que todavía no hemos visto, pero que se está planteando. El tercer punto de este nuevo contexto en el que se mueve el marketing político es el vertiginoso crecimiento e influencia de las redes sociales. Definitivamente en la manera en que nos comunicamos, en la que nos interrelacionamos, cada vez es más preponderante la influencia de las redes sociales. Este nuevo mecanismo de comunicación sin duda habrá que considerarlo hoy. Todos los gobiernos, los partidos políticos, los candidatos saben que es un puente de comunicación, sobre todo con las nuevas generaciones. Aún no predomina, pero sí ya tiene cierta influencia y creo que todos lo sabemos, ¿no? Hay elementos que comprueban la penetración y por primera vez yo diría que mucho tiempo hablamos de opinión pública y era un concepto muy abstracto, pero hoy era un intangible, pero hoy la opinión pública tiene rostro, tiene nombre y apellido o tiene nickname o algún seudónimo en las redes sociales. Pero antes éramos una opinión pública mencionada, pero no concretada en expresiones que hoy podemos leer a través de las diferentes redes sociales. Hoy pesa eso. Ese esquema de comunicación que está trastocando la manera en que también el marketing político tiene que funcionar en esta nueva etapa. El cuarto punto, y desafortunado, algo que he observado es que hoy también la política se vuelve como una subasta. Desafortunadamente cada vez son más los casos en los que en las elecciones puede ganar el que tiene más, ¿sí? El que tiene más dinero, más recursos, más la manera de alguna manera ser el mejor postor en una contienda. Y eso trastoca, por supuesto, los objetivos democráticos que como sociedad deseamos y esperamos. Adelante. El quinto punto es consecuencia de los excesos en los que todo este sistema político electoral generó y que por crearse ciertos antídotos se han generado reglas que me parecen absurdas para la competencia política y que se han vuelto también parte de esta ficción en que se vuelven a veces los procesos electorales. Como ejemplos, hay topes de campaña, pero las cifras que se ponen para la gobernatura, para una alcaldía, la verdad son irrisorias con lo que en realidad sabemos que se gastan los partidos o los candidatos. La otra, los famosos actos anticipados de campaña que son sancionados, que se pusieron como una forma de contener para aquellos que eran funcionarios públicos y se hacían autopromoción desde los cargos públicos en completa ventaja sobre otros que no tenían esa posibilidad. Eso me parece muy bueno, o sea, las leyes se han hecho para tratar de contener estos abusos. Sin embargo, se han vuelto también un esquema para
buscar y darle la vuelta, y por ahí veremos que hay muchos actores políticos, yo conozco uno en mi estado, que de repente se andan promoviendo por todo el país en revistas, en espectaculares, cuando supuestamente no podrán hacer campaña y sin embargo encuentran una salida para burlar esta ley. O el tema de la fiscalización, que también sé que durante las campañas se vuelve muy estricta o muy rigurosa, pero al final no logra contener los abusos que se hacen durante las campañas. Y bueno, bajo este enfoque de todo este esquema en el que se mueve hoy en las contiendas político-electorales, voy a hablar de un nuevo perfil del marketing político, que es un instrumento para diseñar estrategias de comunicación que permitan competir y en todo caso ganar una elección. Y hago una comparación entre el marketing político que podríamos considerar tradicional, con el cual yo empecé a trabajar hace muchos años, y el marketing político actual que hoy veo que está prevaleciendo. En el marketing político tradicional, que surge en los 50s en Estados Unidos, llega a México hasta los años 80s, justamente durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que es el primero que realiza una serie de acciones que se pueden considerar como estrategias de marketing político. El marketing político actual surge igual en otros lados del mundo a partir del año 2000, 2002, y en México realmente hasta el 2015 es como va prevaleciendo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El marketing político tradicional estaba basado en necesidades. El marketing político actual está basado en emociones, que es la manera en que comunicamos. Me estoy refiriendo siempre en ese sentido al término de la comunicación. Antes solo era investigación de mercados mediante técnicas cuantitativas y cualitativas. Hoy, además de hacer uso de estas herramientas para hacer un diagnóstico demoscópico, hacemos estudios de mercado a través de las neurociencias aplicadas al consumidor. En el pasado, con la mercadotecnia tradicional, la única base o esquema de comunicación era a través de los medios masivos. Hoy estamos cada vez tendiendo más al uso de medios interactivos que nos permiten las redes sociales y el internet. En la mercadotecnia política tradicional se hablaba mucho de un concepto que ha estado en desuso, lamentablemente, que son las ideologías, y hoy se hablan de códigos. Identificar códigos es algo muy importante para poder establecer una comunicación adecuada en una estrategia de marketing político. Hace rato Carlos mencionó con mucha precisión un ejemplo de los códigos, cómo pueden ser diferentes entre una comunidad y otra o entre un país y otro. Yo también tengo un caso que se me hace muy curioso. Tengo un amigo uruguayo que me platicó que recién llegó al aeropuerto de la Ciudad de México. Lo primero que le dijeron a sus amigos uruguayos, y lo voy a decir literal como es: oye, Sebastián, dice, por favor, no se te vaya a ocurrir decirle pendejo a nadie. ¿Saben por qué? Y yo no lo sabía, pero pendejo en Uruguay es niño. Entonces si le dices, oye, qué lindo pendejito, estás hablando de un niñito. Pero si a nosotros nos dicen así, para nosotros es una ofensa. Y ese es un código. Justo a eso me estoy refiriendo. Hoy, mucha de la estrategia que se realiza en marketing político tiene que ver con identificar estos códigos para tener la llave de acceso y comunicar correctamente con el elector. Les voy a poner un caso. En la zona metropolitana de la ciudad de Puebla hicimos una investigación basada justamente en la identificación de los códigos y nos dimos cuenta que un municipio muy importante, no es el de la capital del estado, sino uno de los conurbados que tiene un altísimo desarrollo, resulta que la gente no se sentía un municipio, no se ve como un municipio, tiene un concepto mucho más profundo de identidad y de vinculación. La gente nos dio a conocer
que más que un municipio son una familia identificada por barrios en los cuales, incluso entre los barrios que están peleados, si algo atenta contra la familia, todo mundo sale en su defensa. Y eso para una autoridad o para un candidato es importante saberlo, porque no puedes abordar o tratar de integrarte o comunicarte con esta comunidad si no tienes en claro que ellos se ven como familia. Y parece simple, pero es la clave de tener éxito en una comunicación de gobierno o de campaña que te permita realmente hablar en el lenguaje que la gente está acostumbrada a utilizar. Y así como entendemos el código uruguayo y mexicano de la palabra pendejo, también hay que entender el código de la comunidad, de la gente, del lugar donde pretendemos establecer una estrategia de comunicación. A eso se refiere hoy con los códigos. Antes el marketing político tradicional aprovechaba mucho los discursos racionales, discursos muy elaborados, muy propositivos. Sin embargo, hoy muchas de las estrategias del marketing político actual son discursos mucho más emocionales, que son los que comunican con la gente. El marketing político, hay algo que me gustaría dejar muy en claro, es un método de trabajo para diseñar una estrategia en función de objetivos planteados en la misma estrategia. Eso es algo clave porque en nuestro país los políticos, los gobernantes, en la mayoría de los casos, no están acostumbrados a trabajar con una metodología. Y tienen que entender también que es un proceso sistematizado y profesional para enfrentar una contienda política. ¿Por qué? Y espero no adelantarme a algún comentario que haya puesto ahí, porque el político confía más en su intuición o en su olfato político, que como decía Carlos, que ojalá, de verdad, la presentación de Carlos fue excepcional. A mí me gustaría que el enfoque que le diéramos a nuestro sistema político fuera basado precisamente en el diseño y en el manejo de esas políticas públicas, pero lamentablemente para nuestros políticos a veces es un tema de pérdida de tiempo y confían más en este sexto sentido para poder atender las cosas y cuesta mucho trabajo hacer equipo con ellos. Sí, bien aquí. Justamente los obstáculos o resistencia del marketing político que yo observo es el apego de los actores políticos a la intuición y al olfato político, porque esta postura los hace desconfiar de las metodologías o la profesionalización de la mercadotecnia política. La otra, que es muy común y es difícil de resolver este tema, quieren hacer política para los políticos y se olvidan de los ciudadanos. El político está más preocupado por eso que se llama la clase política o el círculo rojo, que realmente por establecer un puente de comunicación con la gente. Y ese es un error constante y continuo en ellos. Otro punto es que la democracia se ha convertido en un asunto de cuotas, ¿no? De partidos, de grupos, de género e incluso generacional, ¿no? ¿Cuántos cargos les tocan a las mujeres? Yo estoy a favor de la equidad de género, por supuesto, pero no es un tema de cuotas, creo que debería ser un tema de méritos. Tampoco es un tema de que, ¿cuántos jóvenes deben ser diputados o regidores? No, y yo creo que hay el talento o la habilidad, a lo mejor la experiencia puede ser distinta, pero creo que de alguna manera es una forma que en vez de ayudar, sí facilita algunas cosas porque pueden verse como rápido, pero no genera realmente un ambiente en el que el más competitivo es el que tiene la responsabilidad. Adelante. Para el marketing político hay 3 sustentos que yo veo fundamentales en cualquier diseño de estrategia electoral. Primero, el diagnóstico. Es como el doctor, no te puede curar de lo que no sabes que tienes. Si no es capaz de hacer un buen diagnóstico de qué estás enfermo, ¿cómo te va a recetar un tratamiento o una medicina determinada? Entonces, igual aquí, por eso soy un creyente de la metodología. No se puede diseñar una estrategia de comunicación política, de marketing político electoral, si no tenemos un diagnóstico claro, que está basado en nuestro caso, como lo concebimos,
como mapas de percepción, es decir, establecer e identificar claramente los códigos con los cuales la gente percibe las cosas. Porque por ahí, como lo establece el teorema de Thomas, percepción es realidad. Algo que también cuesta mucho trabajo en el momento de interactuar con los actores políticos es que les cuesta distinguir esta parte entre percepción y realidad. La percepción es algo que se genera a través de la comunicación. Y por ejemplo, todo mundo, podríamos decir, voy a poner un caso extremo que no me consta, pero se le hizo muy mala fama al presidente Felipe Calderón de que era bien bueno para el trago en las tardes, ¿no? Nadie lo vio, ¿o sí? Si alguien lo vio chupar en las tardes, dígame para que corroboremos el tema. No, ¿verdad? Pero creo que varios de ustedes, o la mayoría, tendrá la percepción de que el expresidente le entraba bien al trago en las tardes, ¿o no? No sé si lo oyeron o lo saben, pero es un tema de percepción. Y luego el político dice, oye, pues yo no tomo ni agua bendita, ¿no? Esa es la realidad y te tratan de justificar a ti algo que es muy difícil resolver frente a la gente porque nosotros ya posicionamos y registramos una idea. Y esa es la que prevalece, ¿no? Entonces tratamos de identificar estos mapas de percepción. No es cómo es la gente o qué es lo que está pasando, sino qué es lo que percibe de su entorno. Y eso es muy difícil de identificar, pero es posible a través de una metodología clara. De hecho, nosotros hacemos focus group ya con este enfoque, en el que les voy a pasar un tip y un esquema de cómo se puede hacer. Cuando evaluamos la percepción de la gente sobre un candidato, a veces si tú le preguntas directamente, oye, ¿qué piensas de fulanito de tal? Y la gente te da una explicación, pero a veces no es justamente la más honesta o la más sincera con respecto a lo que realmente piensa de esta persona. Entonces hacemos un ejercicio en el cual les pedimos a la gente que nos diga, oye, si fulanito de tal o fulanita de tal fuera un animal, ¿qué animal sería? Entonces la gente te dice, pues un león, un perro, un gato, un oso. Y tú le dices, ¿por qué? Y fíjense cómo de la misma pregunta obtenemos otras respuestas que no hubiéramos obtenido si decimos el nombre del candidato. Porque la gente hace una asociación con un animal y es como cuando se ponen una máscara y están camuflajeando su opinión de alguna manera. Y más bien se están camuflajeando ellos, o ocultando, y te dicen la verdad. Y entonces vas, ok, es este el animal, ya me dijiste por qué. Oye, ¿te lo llevarías a tu casa? No, no manches, sería bien agresivo, ¿no? La gente empieza a decirte cosas, a verbalizar cosas que regularmente no dice. Y empiezas a entender cómo van percibiendo. A veces yo creo que de manera inconsciente, ellos van sacando esos pedazos de verdad que no te dicen regularmente en un focus group tradicional. Y así como eso, hay otras técnicas que nos permiten obtener un poco más de la opinión simple de la gente e ir más por la verdad, de lo que realmente están sintiendo y lo más importante, están percibiendo. El segundo punto que sustenta el marketing político es la planeación estratégica, en donde hoy este esquema está cambiando. Porque antes se veía de manera muy generalizada el mercado político electoral y hoy cada vez estamos encontrando nichos de mercado más específicos. Hoy incluso hay quien habla de los nanomercados, ¿no? Como algo muy especializado en que se está modificando la manera en que nos comportamos. Cada vez hay grupos más pequeños, arraigados en intereses muy particulares, que demandan esquemas muy específicos de comunicación. Y hoy eso hay que entenderlo porque podemos hablar de un esquema de los macroentornos, por ejemplo, podríamos hablar del macroentorno que es la ciudad, la percepción que la gente tiene en general sobre lo que es la comunidad llamada ciudad, y la otra, los microentornos, donde la gente te habla del lugar donde vive. Entonces puedes tener una opinión. Puedes evaluar un gobierno municipal, por ejemplo, y decir que en el macroentorno el gobierno sale muy bien calificado.
Dices, oye, pues está padre, tiene buena calificación, hay reconocimiento a la obra de gobierno, hay etcétera, etcétera. Dices, no salió tan mal. Pero cuando bajas al nivel del microentorno, la gente te dice, pues sí está bien padre eso, pero aquí en mi colonia no hay seguridad, no están pavimentadas las calles, y eso es un código distinto de comunicación que no se puede atender como una generalidad. Y eso hay que distinguirlo al momento de desarrollar una planeación estratégica. Y el tercer sustento, el factor emocional. La manera en que comunicas y contactas con la gente tiene que ser lo que tú quisieras decir en la parte racional, cómo traducirlo en un esquema emotivo para lograr la atención y el interés de la gente. Adelante, por favor. El factor emocional frente al mood social. Aquí hice esta definición de que los votantes como seres humanos somos seres pensantes y racionales, eso es cierto, con capacidad de entendimiento, por supuesto, pero irónicamente somos seres dominados por nuestras pasiones y sentimientos. Por lo tanto, muchas de nuestras razones o decisiones tienen una alta dosis emocional. Y si no me creen, no sé si cada uno de ustedes tenga un caso en el que por lo menos alguna vez haya entrado a una tienda sabiendo que a lo mejor no tiene el dinero suficiente para comprarse algo y se lo compra. Y luego viene el remordimiento de, chin, me compré esos pantalones y era para la colegiatura de la escuela o para comprar esto. ¿No les ha pasado? Bueno, ahora que venga el Buen Fin me avisan, ¿no? Pero justamente cuando de verdad, yo no estoy poniendo en duda nuestra capacidad de razonar, pero más bien este esquema emocional se vuelve predominante en nosotros y por supuesto se traslada al momento de votar. Si no, vamos a hablar de tres casos, un paisano suyo, el actual presidente y Donald Trump. Son tres casos de éxito emocional. La gente los apoya, en aquel caso todavía no sabemos qué va a pasar, esperemos que no pase mucho. Pero bueno, la verdad es que ha sido un fenómeno electoral y habría que reconocerlo. Yo igual, seguramente que la mayoría, desde que empezó dije, está loco, no va ni a llegar a la primera ronda interna de su partido. Bueno, pues estamos a unos días de saber si toda la estrategia que él desplegó fue la adecuada para hacerlo presidente de los Estados Unidos. Lo que es cierto es que está en la contienda, está compitiendo. Yo no soy experto en el sistema político electoral norteamericano, que es muy complejo por este tema del colegio electoral, porque ahí puede ser que alguien gane mayoría de votos, ciudadanos, pero que no gane la elección, porque no tiene la mayoría de votos en el colegio electoral. Y eso es algo muy complejo de entender, por lo menos para mí que no me he metido a profundizar en cómo funciona esto. Lo que sí es que él está en competencia. Y estos son tres casos de éxito emocional y la siguiente gráfica espero que ayude a explicar de manera muy general, no voy a profundizar, pero los códigos por los cuales ellos ganaron o por los cuales ellos fueron un éxito de estrategia emocional. Díganme si no, Vicente Fox enganchó con la idiosincrasia del mexicano. Su lenguaje, sus frases, sus actitudes en el año 2000, claro que lo llevaron a ser presidente por eso. Hablaba como nosotros, se comunicaba con nosotros, canalizó el mood social, el ánimo de rechazo a un gobierno que llevaba décadas entronizado en la presidencia de la República e hizo ese cambio. Hoy con el tiempo él no tenía como esa formación o esa visión de estadista, sin embargo fue uno de los fenómenos, tal vez diría yo que el más importante en términos de estrategia político-electoral. Porque comunicó emocionalmente con nosotros. No sé si alguien se acuerde de una de sus propuestas, pero sí se acuerdan de sus dichos, ¿verdad? De las tepocatas, ¿no? Del hoy. Justo fue una campaña exitosa porque su modelo fue totalmente dirigido a lo emocional. En el caso del hoy presidente, es un código biológico. La imagen generó mucha aceptación entre la gente. Fue un manejo mediático
muy bien diseñado y desarrollado para que él pudiese acceder a la presidencia de la República. Y el tercero, Donald Trump es el claro ejemplo del código simbólico, que son los tres códigos que existen en esta interpretación: el cultural, el biológico y el simbólico. Leía yo a un escritor francés, Raphael se apellida, tiene un libro que se llama El Código Cultural, y recordaba yo que en el libro venía el caso de los Estados Unidos. Él se dedica a hacer investigación de mercado, identificando los códigos de los países para la venta de productos en el tema comercial y también para el caso de lo político. Y cuando leía yo el caso del sistema político norteamericano, me dio más miedo, porque dije, sí puede ganar Trump. ¿Por qué? Porque él describe que el americano, su código, su ánimo social, su perfil, es el adolescente rebelde permanente. Los americanos así son, aunque sean mayores y de la tercera edad y lo que sea, siguen siendo rebeldes, ¿no? ¿Cuántos no hemos visto ahí con sus motos, sus Harley, ahí recorriendo todo el país o haciendo cosas que regularmente en otras culturas la gente mayor no hace? Entonces, decía que la imagen de quien quisiera gobernar Estados Unidos tenía que identificarse con este espíritu rebelde y ser una especie de Mesías como tipo Moisés. Y la verdad es que no sé si Trump o los asesores saben este código, que yo creo que sí, y toda la campaña de Donald Trump ha estado dirigida justamente a comunicar eso a un mercado que él sabe claramente al que le está hablando. No nos está hablando a los mexicanos, que por supuesto aquí yo creo que el 90% lo rechazaría. Le está hablando a un mercado electoral en los Estados Unidos que está ávido de escuchar a alguien como él, que le hable de recuperar la tierra prometida, que fueron el original de los Estados Unidos con las 13 colonias, recuperar el sentido americano. Y es decir, toda esta polémica que ha realizado es totalmente intencional y es emocional. No son las propuestas de Trump las que lo han hecho avanzar hasta la etapa en la que él está. Es el ánimo que provoca en la gente. Y por eso se ha vuelto tan peligroso para nosotros, porque está justamente identificado con un código que para los mexicanos no nos dice mucho, pero para el mercado electoral norteamericano sí hay una clara identidad. ¿De acuerdo? Ahora, 5 puntos para los políticos que buscan el éxito electoral de manera muy general. El tiempo fue breve y quise como ahondar en varios, más bien abordar varios de los temas. El primero es trabajar con método en base a objetivos y metas claras. Tenemos que buscar profesionalizar el marketing político. Segundo, generar una actitud fresca y creíble frente a los ciudadanos. Hoy yo puse esta imagen, no sé si lo ubican. Es Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, que es uno de los que está revolucionando el manejo del marketing político, la comunicación política con el manejo de su imagen. En algún momento más bien parece artista de cine, pero es un cuate que inclusive se ha involucrado con las causas de la comunidad lésbico-gay, a pesar de que él no forma parte de esta comunidad. Ha ido a abrir brecha para causas de las minorías en Canadá y ha generado una actitud que está haciendo ver de una manera distinta el manejo del marketing político, en el que creo que parte del mérito es ligar no solo el tema de la imagen, para no quedarnos solamente en la parte estética o cosmética, sino además el tema de la propuesta traducida en términos emocionales. Es decir, ha logrado hacer del discurso racional un discurso emocional que habla de las mismas causas, nada más que haciendo uso de los códigos de comunicación que le permitan ser más influyente en la gente. Tercero, revitalizar el discurso político con un enfoque más emocional, justamente lo que les estaba comentando. Hoy sirve mucho para los candidatos hablar de una historia de vida real. Yo soy enemigo de que inventemos candidatos o inventemos historias, porque tarde o temprano, y hoy más con las redes, se sabe la verdad.
Entonces, lo que sí hay que buscar es cuáles son los factores claves y que mayor conexión pueden generar con una audiencia y con el electorado. 4, no dejar de hacer el trabajo político que les corresponde. A veces los políticos también piensan que solo se gana la elección haciendo una buena estrategia de marketing político electoral. Y eso no es cierto. También tienen que hacer su chamba de trabajar con los grupos, de cabildear, de hacer los famosos amarres, de hacer todo un trabajo que va mucho más allá del marketing político. Y el 5 es aplicar la ley 3 de 3, esta del marketing político, no la ley 3 de 3 de la transparencia, en la que hay que ganar la calle, los medios y las redes sociales. Hay 3 pistas en las cuales se compite en una contienda electoral y esas hay que ir a ganarlas. Y bueno, por último, los 5 puntos básicos para el estratega en marketing político. El 1, la empatía, comunicar de manera emotiva a la gente, no enfrascarse en una discusión con la clase política. De verdad qué difícil es cuando uno trabaja con los candidatos, hacerles ver, porque ellos están pensando, le voy a contestar a fulanito lo que me dijo en la columna o en la nota tal. Y pierden de vista que eso es solo de interés de un grupo. Pero la esencia está realmente en comunicarse con la gente, en establecer un vínculo y entender y establecer un diálogo además, porque tampoco es muy válido o muy útil un monólogo en el que solo habla él como candidato, como autoridad y no encuentra esta interacción con los electores. Eficacia, los medios no son indispensables, pero sí necesarios. Cada vez los medios tradicionales tienen menos influencia sobre los medios digitales. Si no, pregúntenle a Televisa y a TV Azteca, que son los principales corporativos de este país, cómo ha disminuido sus ingresos en términos publicitarios debido a que cada vez su influencia es menor y estos nuevos mercados, estas nuevas generaciones prefieren informarse, comunicarse o divertirse a través de otros medios alternativos que son los digitales. El enfoque. Las encuestas o los estudios de opinión son más útiles cuando no se publican y sirven para tomar decisiones. No se obsesionen con el tema de que hay que conseguirnos una encuesta que diga que vamos ganando. Eso es muy relativo. Lo importante en este tema de profesionalizar el trabajo del marketing político es tener un estudio que te diga realmente dónde estás mal para poder corregir acciones. Me tocó estar en una elección donde nos dimos cuenta que una candidata no lograba vincular con la gente mayor y eso estaba arrastrando también a que la familia de ese segmento tampoco se involucrara del todo. Eso lo pudimos identificar y entonces durante un periodo establecimos ciertas acciones, cierta estrategia que nos permitiera establecer un buen vínculo con la gente de la tercera edad y atraer también a esa parte del electorado que aunque no era la más significativa, pero sí era importante por el vínculo que generaba con los demás miembros de la familia. Y con eso pudimos restablecer una comunicación y después modificar la tendencia en ese segmento. La consistencia es el otro punto. Más vale un solo mensaje bien comunicado que dispersarlo en varios temas. También en campaña los candidatos quieren hablar de todo y de todos los temas. Y si no tienen un concepto rector, un tema único que los distinga frente a los demás candidatos, que los haga únicos, es muy difícil poder ser competitivo y ganar una elección. Y finalmente el punto 5, la visión estratégica. El timing en una campaña es vital. Nunca olviden que el mood social es dinámico y siempre surgen momentos inesperados que pueden variar y ponerlo en tu contra. Es decir, está muy bien que hagamos un plan estratégico, que diseñemos una campaña, pero no nos mantengamos solamente en esa línea si hay variantes durante la misma. Hay crisis, hay momentos que pueden hacerlo vulnerable y definitivamente es importante saber cómo atender esas contingencias. Y bueno, pues simplemente esta era esta reflexión en voz alta sobre las cosas que están sucediendo y que iremos precisando en los próximos años. El mundo está cambiando rotundamente. Yo lo veo y lo observo
a mediados de los 80 leí un libro de Alvin Toffler, que era un futurólogo norteamericano, que tuvo un primer libro que es el que más refleja lo que sentía al leer estos textos. Se llamaba El shock del futuro, este libro. Justamente decía sobre cosas que iban a suceder y que hoy están ocurriendo. Pude leerlo, imaginarlo y hoy verlo, que era real. Les voy a decir entre dos cosas que decía Alvin Toffler. Una, que había una supercarretera de la información que iba a dominar el flujo de la comunicación en el mundo. De hecho, le llamaba la carretera de la información porque no había el nombre para lo que hoy conocemos como el Internet. Y segundo, ponía un caso muy simple ahora, pero que en esa época era impensable. Decía, el dinero se va a volver electrónico y va a ser tan digital o tan electrónico que vas a poder pagar tu consumo en un restaurante en la misma mesa donde te sirvieron tus platillos. Ustedes dirán, ¿qué chiste tiene esto? Claro, ya lo podemos hacer con toda naturalidad, eso y mucho más. Ahora hasta puedes pagar la comida por internet y te llega a tu domicilio. Pero en esa época eso era impensable. Entonces hoy estamos viviendo justamente un cambio de era, caracterizado por una dinámica distinta en la que, por ejemplo, la crisis económica mundial tiene que ver en mucho con que el modelo económico ha colapsado. ¿Por qué? Porque antes eran las grandes fábricas las que predominaban económicamente. Hoy son las ideas las que dominan el mundo. Hoy son las ideas los grandes negocios. Es decir, pasamos de un mundo de producción tangible a uno intangible. Y díganme si no, les pongo dos casos. Uno, ya solamente para confirmar que realmente estamos viviendo algo que va a modificar todo, incluso el marketing político. Hoy Uber tiene el mismo valor en el mercado como empresa que una empresa como Chrysler, que tiene decenas de fábricas en el mundo y produce cientos de miles de coches al año y que tiene decenas de miles de empleados en todo el mundo. Uber, que será un puñado de trabajadores, tiene el mismo valor económico en el mercado que Chrysler. ¿Y saben de qué es dueño Uber? Y apenas haciendo esta reflexión me di cuenta, nosotros hasta le compramos el teléfono, descargamos la aplicación, tenemos que tener una cuenta en el banco, una tarjeta de crédito, es decir, parte del negocio, del modelo de negocio de Uber, lo hacemos nosotros. Uber solo es dueño de una aplicación, porque ni siquiera es dueño de los vehículos que prestan el servicio, ni es el patrón de quienes también nos llevan y nos traen por las ciudades. Es decir, es un modelo de negocio intangible, solo fue la idea. Yo les decía, ¿a quién se le hubiera ocurrido hace algunos años, si llegaran los que son dueños de Uber y les dijeran, oye, por $1,000,000, vuélvete socio mío porque voy a meter un negocio de taxis en Nueva York? Si en todas las películas y series de televisión, y para quienes hemos tenido la oportunidad de estar en Nueva York, si algo es característico son los taxis amarillos, pues dirías, eso no es negocio, ya está acaparado el mercado. ¿Y qué creen? No. En todos lados ha sido tan revolucionario que esta idea genera millones de dólares, miles de millones de dólares, solamente por ser eso. Y eso está modificando las cosas. O en el caso de Netflix, que empezó por no invertir en nada, solamente se fue un vehículo de tomar producciones ya hechas y distribuirlas. Hoy ya produce, ¿no? Porque ya también mejoraron el negocio. Pero eso frente a grandes corporativos como las grandes cadenas internacionales de televisión, o como en el caso de Televisa y TV Azteca, que invierten millones de dólares para hacer telenovelas, series de televisión. Hoy el nivel competitivo, Netflix gana en 3 meses lo que Televisa gana en un año. Entonces, ese es el tema, y yo creo que todo esto que está modificándose está también influenciando, por supuesto, y cada vez lo será más, los sistemas políticos y el manejo de las estrategias en el caso de la mercadotecnia política electoral. Estamos solo viendo la punta del iceberg. Lo que viene, yo creo que ustedes como
generación que está estudiando todos estos procesos va a ser muy interesante. De hecho, ustedes van a ser pioneros en muchas cosas. Y eso hay que aprovecharlo. Es una gran oportunidad que espero la tomen y nos enseñen cómo hacer las cosas de una mejor manera. Muchas gracias. Y voy a describir un poco lo que yo percibo de manera generalizada en diferentes pláticas, conferencias o cuando damos clases en algunos diplomados o cursos o talleres relacionados con el marketing político. Hay una gran cantidad de dudas muy sentidas por los ciudadanos. Algunas de ellas, y díganme si no las han escuchado, que la gente dice, ¿tiene sentido ir a votar? ¿De qué sirve votar si ya todo está arreglado y saben quién va a ganar? ¿Sí o no? Yo lo he escuchado infinidad de veces en distintos lugares. Lo mismo en espacios académicos, que en reuniones sociales. En todos lados hay esta duda de la gente, porque si me permiten describir este mood social o este ánimo generalizado en el que vivimos prácticamente en todo el mundo, sobre el tema de la política, de la praxis política, hay un estado de ánimo en el que prevalece una gran desilusión, hay un desánimo, hay hartazgo sobre la política, hay desesperación incluso. La gente se siente impotente frente al resultado o los logros de sus autoridades, ¿cierto o no? Y este es parte del ánimo social sobre quienes decidan dedicarse al tema de la mercadotecnia política, tendrán que actuar. Es decir, ir contracorriente contra este desprestigio en el que la vida política se ha prostituido y se ha transformado en algo tan negativo, que está mutando todo lo que estamos observando. A veces se vuelve un poco imperceptible. Y eso es lo que a mí me ha movido a entender cómo hace 25 años que empecé a hacer o participar en el marketing político eran las cosas y cómo es el día de hoy. De verdad que hay un cambio radical en la manera en que se están desarrollando las cosas. Al grado tal que todo se está poniendo en duda y además hay una gran oportunidad de las nuevas generaciones por romper paradigmas, cosas que estaban preestablecidas y que hoy podemos poner en duda y modificar. Y en ese sentido, durante mucho tiempo se pensó que la esencia del marketing político era atender a la razón del elector. Y hoy, espero convencerlos durante mi presentación, hemos comprobado que más allá de la razón está la emoción del elector. Por favor. En Uno Consultores, que es un despacho de consultoría que abrimos en Puebla, un grupo de compañeros politólogos y su servidor, hablamos mucho de esta parte emocional. Y tenemos un concepto base que es el mood social, ¿no? En el que estamos hablando de cuál es el ánimo que prevalece durante un proceso electoral. ¿Cómo influye este sentido anímico en el que los electores, los ciudadanos, nos movemos durante un proceso electoral? Y hay algunos puntos que quiero poner a su consideración en esta reflexión en voz alta que hoy quiero compartir con ustedes, producto de la experiencia de esto que he vivido a lo largo de estos años y sobre todo los más recientes. Primero, que hay que aceptar y tener en claro como premisa que hay una crisis de la partidocracia. No hay nadie que crea en los partidos políticos de manera contundente. Es decir, hoy el fenómeno, por ejemplo, de las candidaturas independientes o ciudadanas, tiene un fundamento precisamente en esto.
en este hartazgo y desilusión sobre los actores políticos y los candidatos y gobernantes que una y otra vez, en la opinión de la gente, han defraudado su confianza. Por eso hay campañas orientadas, desafortunadamente, para la no participación, cuando me parece que no es el antídoto que tenemos que tomar para resolver este problema, sino al contrario, fortalecer la participación ciudadana y, por supuesto, las alternativas no identificadas con ningún color o partido político. Me parece que no es un fenómeno únicamente de México, aunque lo vivimos aquí de manera cotidiana, sino prácticamente en todo el mundo. El segundo punto en este contexto del marketing político es que los sistemas políticos están colapsando. ¿Por qué? Por la falta de credibilidad, por la falta de confianza que se ha ido acumulando a lo largo de años, décadas, y que han generado precisamente este abismo entre el ciudadano . Bueno, sí, ya está la presentación, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, me da muchísimo gusto estar aquí. Agradezco la invitación de la Universidad de Guanajuato, en particular a mi amigo Emigdio Larios, con quien he compartido parte de esta experiencia que hoy voy a transmitirles. Quiero decirles que tengo 25 años de dedicarme al tema del marketing político, algunas veces como parte de una estructura o un equipo de campaña, como operador, y otras veces como consultor. Es decir, he visto las dos caras de la moneda y he trabajado sobre este proceso de construir imagen, de lo que vamos a hablar hoy es de cómo se puede ser competitivo y ganar una elección. De eso se trata este tema. Yo sobre un asunto más práctico, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero esta ponencia, cuando la empecé a preparar, la vi como una reflexión en voz alta con ustedes, porque la pregunta que yo quería hacer es: ¿están de acuerdo conmigo que el mundo está cambiando demasiado de como era hace algunos años? Hay una gran transformación. Parte de este mood social también nos habla de esta desesperanza a la que nos ha llevado la dinámica de los sistemas políticos. La gente dice también, y creo que coincidirán conmigo, todos son iguales, ni a quién irle, y aunque votemos, todo sigue igual. Por eso es que estas dos imágenes son muy claras, ¿no? Yo creo que ya las habrán visto cuando la gente ha nulificado su voto, o por lo menos se ve interesante. Ahora que los veo a todos juntos, saludos, ¿no? Y la otra, unos lo ven verde y otros tricolor, pero todos sabemos que son lo mismo, ¿a poco no? Estas dos imágenes reflejan precisamente este nivel de desesperanza con el que está el ánimo de los ciudadanos, que al final también son los electores. Entonces, con este ambiente, imagínense qué tan fácil o qué tan sencillo es hacer una estrategia de campaña. Porque para empezar, iniciamos cualquier proceso electoral, sea del partido que sea, cualquier candidato que sea, con un ambiente adverso y negativo, con un rechazo importante de la población, de la cual creo que ya prácticamente nadie se salva. Adelante, por favor. Y yo voy a hablar de esto que hoy identifico como el nuevo contexto para el marketing político, basado fundamentalmente en lo que son los procesos electorales. Adelante, por favor.